Hoy vamos a iniciar acerca del Espíritu Santo, el Pentecostés. Vamos a hablar a lo largo de cinco semanas, hermano, acerca del Espíritu Santo, alusivo a estas fechas que vienen del Pentecostés. A lo mejor muchos se preguntan, ¿por qué celebramos la fiesta de Pentecostés? ¿Qué tiene que ver el Pentecostés? Algunos incluso no saben, hermano, quién es el Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo, la obra que ha venido a hacer a este mundo. Y pues bueno, el propósito de estas clases es que podamos sacar, hermanos, toda duda. Para nuestros hermanos también que están en la transmisión, que nos están viendo, que puedan sacar toda duda respecto a estos temas. Por ahí, si hay alguien en la transmisión que tuviese una duda, háganosla saber también en la transmisión. Y aquí, hermanos, si hubiese también alguna duda, algún comentario, nos lo puede hacer saber participando para enriquecer la enseñanza. ¿Sí? Entonces vamos a hablar estas 5 semanas próximas, hermano, acerca del Pentecostés, el Espíritu Santo. Yo le invito para que vaya por ahí a su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2, hermano. Si usted lo encuentra, me dice con un amén si lo tiene listo. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 13. Póngase sobre sus pies si lo ha encontrado en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer este pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de los Hechos. Hermano, yo lo leo en voz alta y usted me sigue con su vista, amén. La palabra del Señor nos dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron ¿a qué? A hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Oremos a Dios, hermanos. Señor, te damos gracias por la palabra que esta tarde traes a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones. Te agradecemos tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, que nos ayudes a ver, Señor, a entender lo que tu palabra está hablando hoy a nuestras vidas. Quita todo estorbo, Señor, todo aquello que está estorbando para que la palabra pueda dar fruto en medio de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar un momento, hermanos. Y bueno, como yo le decía hace un instante, hoy vamos a hablar acerca del Pentecostés, del Espíritu Santo. En la clase pasada hablamos del diezmo, hermanos. ¿Sí? Dios prueba los corazones. Por ahí espero todos haya quedado entendida la clase, hermanos, que no hayan quedado dudas, ¿verdad? Que no se quedaran dudas por ahí. Ahí está la clase, hermanos, incluso en las redes sociales, por si ustedes quisieran repasar la enseñanza, y si hubiese alguna duda, hermanos, pues háganoslo saber en alguna de las clases para poder retomar
la enseñanza, ¿sí? Hablamos acerca del diezmo bíblico. Hermanos, hoy vamos a hablar del Pentecostés. ¿Alguien sabe qué es el Pentecostés, hermano? ¿Alguien tiene el entendimiento de lo que es el Pentecostés? Hermana Belia, 50 días después de la resurrección de Cristo. Hermano Víctor, fue el día en que los apóstoles recibieron al Espíritu Santo. Lo que acabamos de leer hace un momento en Hechos capítulo 2 fue en la fiesta de Pentecostés. Ellos, hermanos, el pueblo judío estaba celebrando la fiesta del Pentecostés, ¿sí? Ahorita vamos a ver en esta lección qué hacía el pueblo judío, qué era para el pueblo judío la fiesta del Pentecostés y cómo es que hoy aplica para nosotros el Pentecostés, hermanos, ¿sí? Vamos a iniciar con la introducción, hermanos. El día de Pentecostés fue uno de los eventos, hermanos, o acontecimientos más extraordinarios e importantes en toda la historia. Aunque el mundo, hermanos, tal vez hoy en día el mundo allá afuera no lo reconozca, ¿verdad? Este evento, hermanos, vino a ser histórico, y al igual como el sacrificio de Cristo vino a ser un parteaguas, ¿verdad?, en la historia de la humanidad. El Pentecostés, o la venida, la llegada del Espíritu Santo, también fue un parteaguas en la historia de la humanidad. Existen varias razones que hacen de este suceso, un acontecimiento muy importante. Y yo le puse por ahí algunos puntos, hermanos, de estas razones, el por qué este acontecimiento es importante. El primero de ellos fue porque fue la llegada o la venida del Espíritu Santo. El segundo, porque en este día, o en este evento, en esta fiesta del Pentecostés, en ese tiempo, hermanos, fue cuando nació la iglesia primitiva, ¿sí? Ahí se originó la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles. El tercer punto, hermanos, es que el Espíritu Santo en ese Pentecostés llenó el cuerpo de creyentes con la presencia de Cristo que se les había prometido, ¿sí? El Espíritu Santo llenó a todos los creyentes que estaban en ese lugar con la presencia de Cristo. El Señor Jesucristo les dijo en una ocasión: les conviene que yo me vaya, les decía a sus discípulos, porque si yo no me fuere, entonces, ¿qué dijo el Señor? No puede venir el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, hermanos, les quería hacer ver que al irse Él, la presencia que estaba en Cristo Jesús iba a descender sobre cada uno, sobre cada creyente en el mundo entero. Por ahí viene una cita, Juan capítulo 14. Y yo quisiera pedirles a algunos de los hermanos que vayan buscando por ahí en su Biblia, hermanos, rápidamente las citas. Cuando usted vea la pantalla, hermanos, si ve alguna cita, usted búsquese alguna. Sí, Juan capítulo 14, versículo 16 al 18. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Hermano Luis, en voz alta, por favor. ¿En quién estará, hermanos? En los discípulos, en los creyentes, amén. El punto número 4, hermanos, el Espíritu Santo llenó de manera individual a cada creyente, no solo a la iglesia, hermanos, en lo general, sino en cada creyente la presencia del Espíritu Santo es presente. Dice la Escritura que nosotros somos templo ¿de quién, hermanos? Del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora Dios, el Señor, no habita en lugares hechos con mano de hombre, sino habita personalmente en cada uno de nosotros. Incluso, hermanos, cuando nosotros hablamos de iglesia, ¿a quién se está refiriendo la palabra? A cada uno de nosotros, porque usted es la iglesia, yo soy la iglesia. La iglesia no es
la estructura, hermanos, en donde estamos, ¿sí? En una ocasión, me acuerdo, platicaba yo con el hermano Mario y él me dice: Isaac, tú te puedes plantar debajo de un árbol y hablarle, la iglesia no está hecha de paredes, ¿verdad? La iglesia no estamos, hermanos, limitados a las paredes. La iglesia somos ¿quiénes? Usted y yo, ¿sí? Usted y yo somos la iglesia. Entonces, hermanos, entendemos este aspecto. La presencia y el poder de Dios cayeron sobre ¿quiénes, hermanos? Sobre los creyentes. En ese día, hermanos, Jesucristo les había prometido que iban a recibir el poder sobre cada uno de sus vidas, el poder del Espíritu Santo. Y entonces, en este evento que nosotros acabamos de leer, nosotros vemos, hermanos, que el Espíritu Santo cayó, hermanos, con poder, dándole poder a los creyentes, dotándolos y equipándolos para proclamar el glorioso mensaje de la salvación a los hombres. Hechos 1:8, ¿alguien se lo sabe, hermanos? Y me seré. Así es, hermanos, efectivamente, el Señor les prometió que iban a recibir poder. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué iban a recibir ese poder? Para ser testigos, ¿sí? Mártires, dice el original, en esa palabra griega, hermanos, se refiere a mártires. Iban a ser incluso testigos o mártires de ser necesarios por predicar el mensaje del evangelio. Y luego menciona en Judea, ¿cómo comienza? En Jerusalén, haciéndole saber Dios su plan. Iba a comenzar en el pueblo judío y se iba a extender ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra, hermanos, el mensaje del evangelio por el poder del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, entendemos por qué es un evento y un acontecimiento histórico, trascendental, porque este poder, hermanos, que iba a descender sobre la iglesia de Cristo y les iba a dar la autoridad, el poder, les iba a proveer de la capacidad para extender sobre toda la tierra el mensaje del evangelio. El punto número 6, hermanos, este evento, este acontecimiento, se manifestó la providencia de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 1, ¿cómo se manifestó esta providencia? Les dio el Espíritu Santo, ¿sí? Ahorita más adelante vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo iba a venir a hacer sobre los creyentes, sobre la iglesia. El punto número 7, hermanos, nos habla también de que este acontecimiento podemos ver que hubo obediencia del hombre. Jesucristo les dijo, esperen al Espíritu Santo, les dio instrucciones, y la Biblia nos dice que estaban todos juntos, unánimes, esperando ¿qué? La promesa que Jesucristo les había hecho de que iba a descender el Espíritu Santo. Entonces vemos obediencia por parte del hombre, de los discípulos. El punto número 8, hermanos, hubo un espíritu de ¿qué? Unanimidad, hermanos. Hubo un espíritu de unanimidad. ¿Qué es la unanimidad, hermanos? La unidad, hermanos, es que estemos todos juntos, ¿verdad? Cuando hablamos de unidad, cuando hablamos de un trabajo en equipo, en unidad, es de trabajar todos juntos a un objetivo, ¿sí? Perseguir o caminar en el trabajo teniendo un objetivo en la mente. Pero cuando hablamos de unanimidad, hablamos de que hay un mismo espíritu, hermanos, de que estamos enlazados como si fuésemos uno solo, ¿sí? La unanimidad de eso habla. Y en ese tiempo, hermanos, en este momento, allá en el Pentecostés, había espíritu de unanimidad. Todos eran uno solo. Los 120 que estaban ahí, hermanos, estaban como si fuesen uno solo. Hubo llenura, hermanos, del Espíritu Santo, ¿cierto o no? La Biblia nos dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. También, hermanos, vemos en el punto número 10 que se testificó y hombres devotos escucharon la palabra. Cuando leemos más adelante los versículos, hermanos, más adelante, vemos que cuando ellos desciende el Espíritu Santo, todos se dieron cuenta, los que estaban ahí alrededor,
Y luego todos, algunos se asustaron, algunos se sorprendieron, porque tal vez algunos conocían de los que estaban ahí, que unos eran del vulgo, que unos no habían tenido estudio, que no dominaban otra lengua, y los oyeron hablar en su propia lengua. Entonces voltearon y quedaron sorprendidos, hermanos, de lo que estaban viendo y escuchando en ese lugar. Y muchos de los que estuvieron ahí cuando Pedro les predicó el mensaje, después de que descendió el Espíritu Santo, dice que hubo miles que se convirtieron a la palabra, al mensaje del Evangelio. Y nos dice también en el punto número 11, hermanos, que hubo reacciones distintas entre los que estaban ahí. Unos creyeron, unos se sorprendieron, se maravillaron de lo que vieron, pero otros, ¿qué hicieron, hermano? Otros se burlaron de cómo estaban ahí. Otros hicieron burla de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en ese lugar. Hermanos, aquí nosotros nos podemos dar cuenta que el mundo tiene otra visión de lo que la iglesia tiene, hermanos. La Biblia incluso dice que para lo que allá afuera muchos en el mundo, al hombre natural le parece una locura, hermanos, para nosotros es santo. Amén. Nosotros en lo que hemos creído es algo real, verdadero, es algo que proviene de Dios, pero al mundo le parece una locura, le parece algo ilógico, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que es algo que proviene del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos, a eso? Muy bien, vamos a ver también, hermanos, por ahí, en la venida del Espíritu Santo, los discípulos habían sido preparados deliberadamente, hermanos, para la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, el pueblo de Dios incluso y los discípulos habían sido preparados de manera deliberada para la venida o la llegada del Espíritu Santo. A través de toda la Escritura, hermanos, se va revelando al Espíritu Santo paso a paso, es decir, de forma progresiva. ¿Por qué Dios no habló, hermanos, desde el Antiguo Testamento? ¿O por qué no se reveló al Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento? ¿Sí se ha fijado usted, hermanos, que la Biblia en el Antiguo Testamento no se habla del Espíritu Santo? Así con ese título, Espíritu Santo, ¿sí lo ha notado en la Biblia? Explícitamente, hermanos, nunca va a encontrar usted que la Biblia mencione así con esas palabras el Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios no entendía acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué Dios no lo muestra así, hermanos? Porque el pueblo de Dios, era el plan de Dios primeramente, y el pueblo de Dios no tenía, hermanos, el entendimiento o no podía comprender lo que Dios iba a revelarle en el transcurso de la historia. Sí vemos, sin embargo, hermanos, implícitamente al Espíritu Santo trabajando en el Antiguo Testamento, ¿sí? Vemos nosotros, hermanos, que desde el profeta Joel o los profetas anunciaron la venida del Espíritu Santo. Vamos a leer Joel capítulo 2 versículo 28 y 29 si alguien lo tiene por ahí listo, hermanos. Recuerde que si usted mira alguna cita ahí, búsquela, hermano. Hermana Belia, si la puede leer en voz alta, por favor. Amén. Hermanos, el Señor estaba anunciando que vendría, que descendería el Espíritu. Derramaré de mi Espíritu sobre ¿dónde, hermano? Sobre toda carne, ¿sí? Hermanos, el Señor cumplió esa profecía y esa promesa. Vemos en el punto número 2, hermanos, que Juan el Bautista anunció la llegada del Espíritu Santo. Anunció o habló acerca del Espíritu Santo. Vamos a ir ahí a Mateo capítulo 3 versículo 11, si alguien lo tiene, hermanos, y lo puede leer en voz alta. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, hermanos. Eso dice Mateo 3:11. Lucas es un pasaje paralelo a Mateo, hermanos.
El punto número 3. Al comienzo del ministerio de Jesús, también Jesús, hermanos, les anunció acerca del Espíritu Santo. Él les dijo que era necesario, hermanos, nacer de nuevo y que era necesario nacer del Espíritu. Amén. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 3 y 4. Si alguien lo tiene, hermanos. Juan 3, versículo 3 al 4. Amén. Hermanos, ahí le habla a Nicodemo el Señor Jesucristo y le habló de un nuevo nacimiento. Fíjese lo que le decimos, lo que le digo. El mundo no entiende, hermanos, lo de Dios, lo natural nunca va a entender lo sobrenatural de Dios, hermanos. Él dice, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Sí? O sea, me voy a meter nuevamente en el vientre de mi madre. Le dice, no, el que no naciere del Espíritu, hermanos, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver un poquito acerca de esto del Espíritu, de nacer del Espíritu. Durante su ministerio, hermanos, también Jesús enseñó que los hombres debían recibir el Espíritu Santo mediante la oración. Lucas capítulo 11, versículo 13, si alguien lo tiene por ahí. Lucas 11, 13. Sí, amén. Lucas 11, 13. Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hermanos, ¿qué hacemos cuando oramos a Dios, hermano? Cuando venimos en oración a Dios, hay petición, pedimos a Dios, hermanos, y el Señor Jesucristo les enseñó que debían orar y pedir, ¿qué? El Espíritu Santo. El punto número 5, hermanos, en el aposento alto Jesús se refirió al Espíritu Santo como ¿qué? Como una persona. Muchos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, que no es una persona, sino que es una fuerza, ¿verdad? Incluso hay alguna denominación cristiana, hermanos, que habla y trata al Espíritu Santo como una fuerza, como si fuese una energía simplemente y no como si fuese una persona. Pero el Señor Jesús se refirió al Espíritu Santo como una persona. Juan 14, versículo 15 al 26. Si alguien lo tiene por ahí, hermanos, hermana Belia. Amén. Amén. Él os enseñará, se refiere, hermanos, como a alguien con entendimiento, ¿cierto o no? Una energía, hermanos, una fuerza no le puede dar entendimiento, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, ¿a quién nos enseñó en la escuela, hermanos? ¿Quién le enseñó las ecuaciones, las sumas, las restas, las multiplicaciones? Una persona, ¿no? El Espíritu Santo, hermanos, nos provee el entendimiento, no es una fuerza, no es una energía. El Espíritu Santo es una persona. Incluso un pasaje de la Escritura nos dice que Él como persona
se puede, hermanos, entristecer. La Biblia dice que no contristemos ¿a quién, hermanos? Al Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo puede contristarse, lo podemos contristar con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros nos comportamos. El Espíritu Santo puede, hermanos, ser entristecido, y nosotros debemos, hermanos, tener cuidado en nuestra vida. Debemos entablar una relación con el Consolador, con el Espíritu Santo. El Señor Jesús también se refirió a la labor, hermanos, tanto con creyentes como con incrédulos, ¿sí? La Biblia habla de que el Espíritu Santo iba a tener una labor con los creyentes y con los incrédulos. Vamos a ir a Juan capítulo 16, versículos 7 al 15. Si alguien lo tiene, hermano Luis, lo puedes leer en voz alta. 16, 7 al 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él Amén. me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo el que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén, así es. Hermanos, Él obrará para convencer, para dar entendimiento del pecado, de justicia y de juicio, para tratar con los no creyentes, con aquellos hermanos que no han recibido el entendimiento, darles el entendimiento de justicia. Dice, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis. Habla de que también a la iglesia tendrá un trato, hermanos, para darles el entendimiento, el conocimiento. Y también habla de lo que hará, hermanos, en el juicio que ya está destinado y preparado para Satanás y sus ángeles. Es significativo, hermanos, que Jesús se reveló que estaba orando al Padre para que viniera el Consolador y morara con los discípulos. El Señor le pidió al Padre, orando al Padre, ¿verdad? Y diciendo, incluso le dice a los discípulos, yo le he rogado al Padre para que les envíe al Consolador, para que no los dejes solos, para que no sean desamparados. Ya no me van a ver a mí, pero el Espíritu Santo va a estar con cada uno de vosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, no estamos solos en nuestra vida cristiana. A lo mejor se ha sentido en algún momento desamparado, se ha sentido solo frente a las circunstancias, las adversidades, pero debe de saber, hermanos, que no estamos solos. El Espíritu Santo, el Consolador, está en cada uno de nosotros. Él nos da y nos provee del entendimiento, de la sabiduría, del consuelo. Hermanos, Él está ahí para entablar una comunión y una relación con cada uno de nosotros. Y la Biblia dice que Él entiende todas las cosas por cuanto Él escucha lo que se dice en los cielos, y Él viene, hermanos, a hablarlo a nuestro corazón. Qué maravilloso es el Espíritu Santo, hermanos. Todos nosotros debiésemos buscarlo con denuedo, hermanos, con gran pasión, el poder tener y llenarnos del Espíritu Santo en nuestra vida cristiana. Dice el punto número 6, que después de la resurrección de los muertos, Jesús apareció a sus discípulos en el aposento alto, y Él hizo un acto, hermanos, haciendo algo simbólico. Simbólicamente Él sopló sobre todos los discípulos que estaban ahí en ese lugar y les dijo, recibid, ¿qué, hermanos? El Espíritu Santo. Lo vemos nosotros en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 22. Puede anotar por ahí la cita y leerla en casa. Pero insistió, hermanos, en que no comenzaran su ministerio hasta que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. ¿Con qué? Con poder. Vamos a leer Lucas 24, 49, hermanos. Lucas 24, 49.
es importante entender esta parte que estamos estudiando, hermanos, que estamos viendo, lo que Jesucristo le dice a los discípulos, que no comenzaran su ministerio, hermanos, hasta que el Espíritu Santo viniera sobre cada uno de ellos. Lucas 24:49. ¿Quién lo tiene, hermanos, que lo pueda leer? Dice aquí, no viene la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis vestidos del poder de lo alto. Hasta que seáis embestidos, ¿verdad?, del poder de lo alto. ¿Por qué cree que Jesús les pidió que no empezaran a trabajar, hermanos, hasta que viniera el Espíritu Santo? Para que tuvieran entendimiento, ciertamente. Muy importante, hermanos, para que tuvieran el poder, ¿sí? ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna idea de por qué Jesucristo les dijo, espérense? A lo mejor los discípulos ya estaban todos deseosos, hermanos, por empezar a trabajar, pero les dijo, calmados, espérense, dejen que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Alguna idea, hermanos? Hermano Luis. La revelación del Espíritu Santo para hablarle a los que no conocen, hermano Luis. Amén, así es. Hermanos, hermana Belia. De que no podemos salir a predicar sin el Espíritu Santo, sin antes llenarnos, sin antes pedir al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos ayude, y precisamente por eso es que el Señor les decía, hasta que no sean investidos del poder del Espíritu Santo, porque para que pudieran ellos precisamente a hablar con denuedo, ¿verdad?, para que fuera el Espíritu Santo quien los convenciera a la gente del pecado, porque es el Espíritu Santo el que convence, ¿verdad? Amén, Entonces, así ¿cómo es. van a convencer si no tienen al Espíritu Santo? Así es. Hermano Javier, ¿quería hablar? Sobre todo para hablar con la autoridad que Dios ha dado a cada creyente. Amén. Todo eso, hermano, que comentan es lo que pasa. Yo le puedo decir, aún no había venido el poder sobre ellos, hermanos. Dice por ahí la Biblia, recibiréis el poder, pero todavía esperen a que descienda sobre ustedes. Hermano, debemos entender que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos hacer nada, ¿sí? Nosotros por nuestra propia cuenta, hermanos, no podemos convencer al perdido, no podemos libertar al cautivo, no podemos, hermanos, hacer nada. El Espíritu Santo es el autor de todo el poder, de todas las cosas, hermano. Y por eso necesitamos salir llenos del poder de Dios, del Espíritu Santo. Me platicaba un hermano mío, amigo mío, estuvimos cenando hace unos días ahí en casa, hermanos, un amigo mío evangelista, y me dice, no, pues mi familia y yo un día nos invitaron a ir a una finca a descansar los hermanos, pero camino a la finca nos platicaban de que unos hermanos vecinos de por ahí tenían una jovencita endemoniada. Y pues el hermano iba hasta en su short, en su bermuda, pues él iba a relajarse a la finca, hermano. Y dice el hermano que pues pasaron a la finca, hermanos, y la jovencita, hermanos, lo pasaron un cuarto, y la jovencita de repente el demonio la transformó, y entre 5 o 6 hombres fuertes, hermanos, no la podían, ¿verdad? Y dice el hombre, pues yo ahí reprendiendo, y el demonio me decía, te voy a destruir, te voy a matar. Hermanos, necesitamos entender que usted y yo necesitamos el poder de Dios para poder hablar
y salir, hermanos, a cumplir nuestra misión allá afuera. Porque sin el Espíritu Santo, hermanos, nos va a pasar lo que aquellos hombres, ¿se acuerdan? Unos hombres que salieron a predicar, que veían que Pablo echaba fuera demonios y luego dijeron, pues si ellos lo pueden, nosotros también. Y dice que el demonio los agarró y les dijo, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice que los desnudó, hermanos, los cacheteó, ¿verdad? Y les dio una patada y los sacó corriendo desnudos. Imagínense, eso es lo que pasa cuando no somos llenos del poder de Dios. Hermanos, el poder nos lo da ¿quién? El Espíritu Santo, amén. Punto número 7, hermanos. Jesús, antes de ascender al cielo, les dijo a sus discípulos que serían bautizados con el Espíritu Santo, ¿sí? Él les dijo, seréis bautizados dentro de no muchos días. Él ascendió, hermanos. Él estuvo 40 días con los discípulos y les dijo, en unos días más vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes. 10 días más el Espíritu Santo descendería sobre los discípulos. El punto número 8, 10 días después de su ascensión y luego de mucha oración, hermanos, el Espíritu Santo vino sobre todos los creyentes que estaban en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, lo que nosotros leímos ahorita al comienzo, dice que estaban todos unánimes esperando la promesa del Espíritu Santo y que de repente todos sentados en el aposento alto empezaron a hablar en otras lenguas. Un viento descendió en el lugar, hermanos, un viento recio, y a todos los llenó del Espíritu Santo, y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, y todos los que estaban alrededor se maravillaron de lo que ellos estaban viendo. Hermanos, esto es el Pentecostés, lo que nosotros hoy entendemos por el Pentecostés. Pero debemos entender, hermanos, que el pueblo judío estaba celebrando la fiesta del Pentecostés realmente. Entonces, hermanos, ahorita va surgiendo la pregunta de qué es el Pentecostés, ¿no? ¿Qué era la fiesta del Pentecostés? Hay dos acontecimientos, hermanos, en la venida del Espíritu Santo que tienen una significación histórica. Estos dos acontecimientos en particular son sumamente especiales para la iglesia, ya que se hizo evidente que tanto los creyentes judíos como los creyentes gentiles, hermanos, formaban parte del plan histórico de Dios. Que tanto los judíos como los gentiles formaban parte ahora del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Dios. Hermanos, incluso nosotros vemos en el libro de los Hechos que muchos discípulos, cuando veían o llegaron a ver que el evangelio llegó a los gentiles, se pusieron medio celosones, ¿verdad? Celosos de que se les compartiera. Pero cuando vieron que el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles, entonces dijeron, esto es algo que es nuevo para todos, hermanos, para el pueblo judío, porque ellos se consideraban el pueblo de Dios, el pueblo escogido, y ellos se estaban dando cuenta, se estaban percatando que lo que Cristo vino a hacer no solamente era para los judíos, sino que era también para el mundo entero. La palabra de Dios dice, ahora ya no hay judío, no hay griego, ahora no hay gentil, ahora para Dios, hermanos, no hay una distinción de personas. Somos todos iguales delante de Él. Qué glorioso, hermanos, es el Señor. Los dos acontecimientos históricos, pues bueno, el primero es el Pentecostés, que fue la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los judíos, porque todos los 120 que estaban reunidos eran judíos. Sí, en el Hechos 2, capítulo 4. El segundo aspecto, hermanos, es en la casa de Cornelio. Cornelio y su familia no eran judíos. Ellos eran considerados como gentiles por los judíos. Sí, no eran parte del pueblo de Dios. Y cuando Pedro fue enviado por Dios a orar por ellos y a predicarles la palabra, ahí hubo otro Pentecostés, hermanos, pero un Pentecostés para los gentiles. Ahí se derramó el Espíritu Santo sobre los no judíos. Ahí están las citas, hermanos, para que usted en casa las pueda estudiar. La venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, hermanos, fue el cumplimiento de las profecías. El Espíritu Santo se derramó sobre todos los creyentes judíos en el Hechos capítulo 2. Y luego también, hermanos,
el cumplimiento de lo que Jesús y que Juan el Bautista habían dicho. Juan había dicho: yo los puedo bautizar en agua, pero detrás de mí viene uno que es más fuerte, uno que puede hacer cosas mucho mayores. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y el Señor Jesús les había dicho también que iban a recibir, que iba a descender el Consolador, iba a descender el Espíritu Santo sobre los discípulos, hermanos, que iba a descender el poder, el fuego del cielo sobre cada uno de ellos. Hermano Luis, ¿quieres participar? Que cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles. Todo el que no es nacido de padre y madre judíos se considera un gentil, sean griegos, sean estadounidenses, sean chinos, coreanos. Nosotros somos gentiles, pero ahora somos hijos de Dios. Por eso se habla de que el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles. Pero en el Pentecostés de Hechos capítulo 2 cayó sobre toda lengua, hermanos, sobre todas las naciones. Pero luego viene sobre los gentiles, que son los que no son nacidos de judíos, sino que somos nosotros los que no somos pueblo nacido en Israel. Entonces es importante hablar del Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? Efectivamente es una fiesta judía que celebraba el pueblo judío para darle las primicias al Señor. Es decir, la fiesta principal era la Pascua. Pasó la Pascua cuando fue la crucifixión de Jesús. Entonces viene a los 50 días la primera fiesta, que es la fiesta del Pentecostés. ¿Qué es esta fiesta? Llevar los primeros frutos al Señor de lo que se cosechó. Por eso se le llama fiesta de Pentecostés, porque cayó exactamente en la fiesta del Pentecostés, las primicias del Espíritu Santo. No te nos adelantes, hermano. Ahorita vamos a ver eso en unas lecciones más adelante. Ya nos adelantó el hermano, de algo de lo que es la fiesta del Pentecostés. Ahora, en el punto de la venida, efectivamente, hermano, los gentiles son todos los no judíos, ¿sí? Y usted y yo como mexicanos, si sus padres no son judíos, hermano, ¿qué cree que es? Pues somos gentiles, ¿verdad? Usted y yo somos gentiles, mis papás son mexicanos, somos gentiles, hermanos. Pero Dios nos extendió su gracia a los gentiles, hermanos. Amén. La venida del Espíritu Santo sobre los creyentes gentiles, hermanos. Pedro le dijo a los judíos que estaban con él cuando fueron a orar a casa de Cornelio, él les dijo que habían recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Sorprendido Pedro, ¿verdad? Dice, también el Espíritu Santo descendió sobre ellos igual que con nosotros. Entonces ahí Pedro estaba entendiendo que ya no había gentiles, ni judíos, ni griegos, ni romanos, sino que ahora para Dios éramos un cuerpo en él, éramos una iglesia, éramos un pueblo para él. Ahora, hermanos, también vemos nosotros a Pedro que le cuenta a la iglesia de Jerusalén, después de lo acontecido en la casa de Cornelio, Pedro va y le cuenta al concilio en Jerusalén y les dice lo que había sucedido con Cornelio y su familia. Él les dijo, pues el Espíritu Santo descendió también sobre los gentiles. Como pues anunciándoles, hermanos, esta noticia que era algo también para ellos novedoso y sorprendente, porque ellos aún no tenían el entendimiento de que lo que Cristo había venido a hacer no era solamente para los judíos, era para todo aquel que crea en Cristo Jesús. Qué glorioso, hermanos. Y también nos dice la Biblia, ¿se acuerda? Hace unos clases atrás vimos cuando Pedro y Pablo, Pedro y Bernabé habían subido al concilio porque había una disensión en la iglesia, ¿verdad? Donde habían sido ellos enviados, donde unos judíos les habían dicho se tienen que circuncidar para poder recibir la salvación, y luego subieron al concilio a comunicarle a la iglesia, a los discípulos, y luego ahí se desató una discusión, y Pedro, respaldando a Pablo y a Bernabé, les dice, pues que no se acuerdan lo que yo les hablé de lo que sucedió en casa de Cornelio, que Dios no les limitó a los gentiles de recibir el Espíritu Santo, como diciéndoles, o sea, no es necesario ningún rito religioso, porque si Dios no les ha negado el Espíritu Santo, entonces, ¿qué necesitamos? No necesitamos más que la gracia de Dios. ¿Se acuerda que vimos esa clase, hermanos? Que está en Hechos capítulo 15, versículo 8, perdón. En los 3 ejemplos que nosotros dimos, hermanos, del testimonio de la venida del Espíritu Santo sobre los gentiles,
se transmite la idea de que era algo similar a la propia experiencia de los judíos. Era como si Pedro se estuviera refiriendo a un Pentecostés gentil, o por lo menos a una extensión a los gentiles del Pentecostés que se narra en Hechos capítulo 2. Vamos a ver, hermanos, vamos a pasar al punto número 2 de la enseñanza, que es la providencia de Dios. Es necesario que nosotros podamos entender la fiesta del Pentecostés para ver cómo funciona, hermanos, la providencia de Dios en el Pentecostés que ahora usted y yo celebramos, ¿sí? El Pentecostés, hermanos, como decía nuestro hermano Luis, se celebraba en el tiempo del pueblo judío 50 días después de la Pascua, ¿sí? Es decir, el pueblo judío celebraba la Pascua, hermanos, más o menos en fechas en las que Cristo murió, porque de hecho cuando Cristo muere, el pueblo judío estaba celebrando la Pascua, ¿sí? Entonces, hermanos, ellos celebraban la Pascua, que se mataba al corderito y luego comían de la carne del cordero que se sacrificaba, y esperaban 50 días después de esa fecha. A esto se le conocía, hermanos, a esta fiesta de Pentecostés, se le conocía como el día de las primicias, ¿sí? Que encontramos en Números 28-26, si alguien lo puede buscar, o la fiesta de las semanas, Éxodo 34-22, si alguien también puede buscar esa cita, o la fiesta de la cosecha, que así se conocía esta fiesta, se encuentra en Éxodo 23-16. Hermana Belia, si nos puede leer Números 28-26. Y además, así es que quería leer. El día de las primicias, cuando presentéis ofrendas a Jehová, en vuestras semanas tendréis santa convocación y ninguna obra de siervos haréis. El día de qué, hermanos? De las primicias, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas, Éxodo 34-22. Aquí no lo están poniendo, ¿verdad? ¿Es ese pasaje? No, ¿verdad? Éxodo 34-22, ¿alguien más lo tiene, hermanos? Si alguien lo tiene. También celebrará la fiesta de las semanas, la de las primicias de la cosecha del trigo, la fiesta de la cosecha a la salida del año. Y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Hermanos, debemos entender también que el calendario judío, hermanos, no era igual, me parece que no se maneja igual tampoco, ¿verdad? Al calendario griego, que es el cual nosotros nos basamos. El calendario judío, hermanos, empezaba más o menos a principios por ahí de abril, mayo, ¿verdad? Junio. Terminaba en marzo, abril, el año para ellos, ¿sí? Y aparte los meses no eran igual, tenían un menor número de días para los judíos, ¿sí? Entonces es importante saberlo, hermanos, para poder también entender las fiestas y las celebraciones, ¿sí? El Pentecostés era un día glorioso de celebración, era un día en el que el pueblo rendía alabanza y adoración a Dios, ¿sí? Estas fiestas rendían alabanza y adoración. Hermano Luis, ¿querías participar en algo? Sí, sobre el calendario, hermano. El pueblo judío tenía dos calendarios. Un calendario, el cual fue de las fiestas de Jehová, las fiestas solemnes cada de tiempo en tiempo, lunas nuevas, días de reposo, pero cuando se va al exilio, que se lo llevan cautivos al pueblo de Israel, entonces toman otro nuevo calendario, que es el calendario de los griegos. Entonces ya cuando llegan a la tierra prometida, ya tienen dos calendarios, uno para las cosas religiosas y otro para las cosas cotidianas. Así es. Hermanos, había tres motivos particulares por los cuales ellos celebraban la fiesta del Pentecostés y daban gracias en estas fechas. La primera era la cosecha de los campos. Ellos celebraban cuando los primeros frutos de la cosecha salían. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando ellos celebraban la Pascua la hacían como cerrando el año, ¿verdad? De su calendario, y entonces cosechaban en el tiempo de sembrar, o más bien el tiempo de cosechar, ¿verdad? Y entonces todo de los frutos que ellos cosechaban, de sus frutos, tomaban lo mejor, lo más bueno, ¿verdad? Y lo llevaban como primicia a Dios, ¿sí? Algo de lo que estuvimos tratando un poquito también la semana pasada acerca de los diezmos, hermanos, que ellos hacían o tenían esa costumbre de hacer.
sacaban lo mejor de su fruto, lo más bonito, lo más hermoso, y lo llevaban a la casa de Dios. Sí, se lo ofrecían a Dios. Era lo primero que había en sus frutos. Esto inauguraba la época de la cosecha. ¿Sí? Entonces era conocido como la cosecha o la fiesta de las primicias. El punto número 2, hermanos, el segundo motivo es que el pueblo debía de dar gracias a Dios por el día en que los liberó de la esclavitud. ¿Sí? Recuerda que ellos habían pasado más de 400 años esclavizados en Egipto. Bueno, cuando el Señor les da las leyes de Dios, ellos les dicen: nunca se olviden de que yo los liberté, de que yo los saqué de la esclavitud y les di su libertad. Entonces ellos en esta fecha, hermanos, celebraban que habían sido libres también de la esclavitud del pueblo de Egipto. El punto número 3 es que este fue el día en que el pueblo se constituyó como una nación, como la gran nación de Israel. Fíjese que este es un dato, hermanos, que no creo que sea curioso porque Dios, ni casual, porque Dios lo tenía todo establecido. Pero cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios le dio una instrucción, ¿cierto o no? Ellos celebraron la Pascua, ¿se acuerda? Antes de salir de Egipto, les dijo: van a sacrificar el cordero, y luego la sangre del cordero que ustedes le asesinen, que maten, de la sangre van a poner en los dinteles de las puertas y las ventanas. Y luego esa va a ser una señal para cuando pase el ángel de la muerte, no mueran sus primogénitos, sino solamente los primogénitos egipcios. Y luego ellos salen esa misma noche, en la madrugada, en esa fecha, salen rumbo al desierto, hermanos. Y luego nos dice que en el monte Sinaí, aproximadamente, hermanos, según los comentaristas historiadores, transcurrieron 50 días al monte Sinaí, donde Dios les da las leyes y los forma como nación, como pueblo escogido por Dios. Pasaron, hermanos, 50 días en el que en el monte Sinaí Dios les dice: ustedes serán mi nación, ustedes serán mi pueblo escogido. Hermanos, ellos celebraban que habían sido formados como la nación de Dios, y debían de vivir como pueblo de Dios. ¿Sí? Está en Éxodo 19 y 20, en esos dos capítulos. Además, ellos le darían gracias a Dios por la ley que Dios les había dado, por las reglas y los principios que les había dado para que gobernaran sus vidas y su nación. Es importante mencionar, hermanos, que la ley fue dada a Moisés, bueno, lo que les comentaba, 50 días después del éxodo de Israel. Hermanos, y vamos a ver, para terminar, cerrar esta clase, la próxima clase vamos a hablar ya específicamente de quién es el Espíritu Santo, pero vamos a cerrar con este punto, hermanos. La venida del Espíritu Santo, con la venida del Espíritu Santo, nosotros podemos ver, ándele, mire, ya me fui más adelante, acá estoy. La manifestación de la providencia de Dios en el Pentecostés, hermanos. Los tres sucesos que nosotros vemos en la fiesta del Pentecostés de los judíos, nosotros lo vemos cumplido en la venida del Espíritu Santo. Y ahí va el primer punto, hermanos. Llegó el día de Pentecostés, ya habían nacido los primeros frutos. ¿Quién eran los primeros frutos, hermanos, que había en Cristo Jesús? Era su iglesia. La primera iglesia primitiva, las primeras almas convertidas, las primeras almas que habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Hermanos, ellos eran, la propia iglesia era la primera cosecha de almas, el nuevo comienzo. Es decir, que la venida del Espíritu Santo comenzó, hermanos, también 50 días después de que de que se había ofrecido la Pascua, que era Cristo Jesús. Él se mencionó como la Pascua, hermanos. Él fue ofrecido por nuestros pecados, y a los 50 días vino el Pentecostés, que descendió el Espíritu Santo, y los primeros frutos, hermanos, del sacrificio de Cristo eran traídos en el Espíritu Santo, con las primeras almas convertidas, llenas del poder de Dios, la iglesia primitiva. Vemos el punto número 2, que la venida del Espíritu Santo había tenido un propósito muy específico. El Espíritu Santo iba a vivir y a obrar dentro del corazón del hombre,
y lo iba a libertar. ¿De qué, hermanos? De la esclavitud de este mundo, del pecado, de la muerte y del infierno. ¿Se acuerda que los judíos celebraban la libertad de la esclavitud de Egipto? Pues bueno, nosotros en el Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, hermanos, ahí el Espíritu Santo introdujo a los discípulos, a los creyentes, al cuerpo de Cristo, los primeros frutos, hermanos, que había en el Espíritu Santo, que había en Cristo Jesús, los primeros que en recibir el Espíritu Santo. Y por último, el punto número 3, la venida del Espíritu Santo, hermanos, representó dos cosas. Era el nacimiento de la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. ¿Se acuerda que veíamos en el punto 3, en el pueblo judío, que en este aspecto ellos ya eran formados como nación? Ellos celebraban que eran una nación, un pueblo de Dios. Bueno, hermanos, nosotros en el Pentecostés, en la iglesia primitiva, se estaba formando el pueblo de Dios, hermanos, bajo la gracia del Señor. Ahora, hermanos, Él estaba declarando a todo aquel que Él creía, el Espíritu Santo lo traía y lo bautizaba, lo sumergía en el pueblo de Dios. Ahora se empezaba a formar el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Las personas que se acercaban a Dios verdaderamente ahora serían, como decía nuestro hermano Luis, selladas con la presencia del Espíritu Santo dentro de sus corazones y sus vidas. Hermanos, este sello es un sello de propiedad. Quiere decir que todos aquellos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, se nos predicaba el domingo, cuando Cristo venga en las nubes, hermanos, ¿qué es lo que va a pasar? Él viene por los que tienen ese sello de propiedad sobre sus vidas, sobre sus corazones. Qué maravilloso es la obra del Espíritu Santo. Y por último, fue la institución del nuevo pacto. Hermanos, en el Pentecostés, cuando Cristo muere, Él traía un nuevo pacto para su pueblo, para el mundo, para el pueblo de Dios. Un nuevo gobierno y principios de Dios. Ahora el hombre sería guiado por el Espíritu Santo, quien lo iba a capacitar y a dotar para vivir correctamente y servir a Cristo Jesús. Hermano, nadie puede servir a Dios eficazmente si no es bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Necesitamos buscar el poder del Espíritu Santo. Hermanos, usted y yo necesitamos buscar con esmero, con pasión. Dice el Señor, si ustedes saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, yo no lo daré el Espíritu Santo si ustedes me lo piden. Hermanos, Dios sabe dar buenas dádivas a nosotros sus hijos. Si nosotros siendo malos lo hacemos con nuestros pequeños, con nuestros hijos, cuanto mayormente el Señor, que es Dios santo de toda gracia, de toda bondad, hermanos, lo hará con aquellos que le piden el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, usted y yo celebramos la fiesta del Pentecostés, por la libertad que Dios provió para nosotros, porque en Él hemos venido a ser fruto en Cristo Jesús y hemos sido traídos en adopción al pueblo de Dios, hermanos. En Él podemos encontrar ese nuevo pacto, hermanos, en el Señor. Y el Espíritu Santo hoy nos ha provisto de la capacidad para poder servirle, para poder vivir una vida en santidad delante de Dios. Póngase sobre sus pies, amado hermano, y vamos a orar en esta tarde. Yo le invito, hermanos, a que miércoles tras miércoles usted se prepare, esté en oración, que se venga el próximo miércoles, hermano, para buscar del Espíritu Santo, para que usted le diga al Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu Santo, Señor, provéeme de las herramientas, del poder para poder llevar tu palabra a aquellos que no lo conocen. ¿Por qué no cierra sus ojos, hermano? Levanta sus manos al cielo y le dice al Señor, aquí estoy delante de tu presencia, Señor, aquí estamos nosotros, Señor, estamos aquí, Dios. Sabemos que tú nos has llamado para servirte, que en ti podemos encontrar, Espíritu Santo, el poder para poder ser testigos en este mundo lleno de maldad, de perversidad,
conversión, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. En esta noche, Señor, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote, mi Dios, tu palabra dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, buenas dádivas a ellos, cuanto más vuestro Padre nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos. Espíritu Santo, llénanos de ti, llénanos de tu presencia, mi Dios, porque solamente tú eres el que puede dotarnos del poder y de la capacidad para llevar el mensaje del Evangelio. Espíritu Santo, llénanos de ti, llénanos con tu poder, satúranos con tu Espíritu Santo, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor, aquí están tus hijos, Señor, que buscamos, mi Dios, de esa llenura, de ese bautismo, que buscamos, Señor, que tú derrames sobre cada corazón, Señor, de tu Espíritu Santo, del poder de tu Espíritu Santo. Glorifícate, Señor, en medio de nosotros. Llénanos, Señor, satúranos, Señor, llénanos con tu presencia, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Yo te ruego que esta palabra que estamos recibiendo en nuestros corazones dé fruto en nosotros, Señor, que podamos buscar, seguir buscando. Nuestra vida no termina, Señor, al estar aquí en la iglesia, sino que en la vida cristiana aún hay más. Señor, tenemos que buscar la llenura, tenemos que buscar el bautismo, tenemos que buscar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. No sabemos, Señor, tú enviaste a tus discípulos, Señor, les dijiste: y recibiréis poder para que puedan ser mis mártires, mis testigos allá afuera. Señor, no sabemos lo que nos vamos a encontrar allá afuera al predicar tu palabra, pero tu Espíritu Santo nos dotará del poder, de la sabiduría, del entendimiento. Nos revelará la palabra, pondrá las palabras en nuestros labios para hablarles a los perdidos, a los inconversos, a los que no creen en tu palabra. Tú, a través del Espíritu Santo en nuestra vida, traerás libertad al cautivo, liberarás, Señor, al que vive aprisionado, traerás sanidad al enfermo. Señor, nosotros ahora creemos, entendemos, Señor, por qué es tan importante el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas como hijos tuyos, Señor. Glorifícate, Señor. Disipa, Señor, toda duda en nuestro corazón de los que estamos aquí en la transmisión. Espíritu Santo, sé tu obra, Señor, en cada persona que mira esta enseñanza. Trata en el corazón, llena los corazones, Señor. Provee de ese poder en cada corazón, en cada vida. Llena de tu Espíritu Santo. Queremos ser una iglesia en victoria, Señor, en este tiempo de persecución, en este tiempo, Señor, tan difícil, donde el mundo no cree lo que tú has hablado, donde el mundo se empeña en hacer lo que tú has hablado, Señor, al mundo. Señor, yo te ruego que llenes a tu iglesia, que nos llenes a tu iglesia de tu Espíritu Santo para llevar el mensaje de esperanza. Espíritu Santo, aquí estamos, Señor, delante de ti. Nosotros no se trata de nosotros, Señor, se trata de ti. Señor, no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Espíritu Santo. No es nuestra capacidad, sino es en tu capacidad. Por eso la palabra de Dios dice: diga el fuerte, diga el débil, fuerte soy, Señor, porque solamente en ti tenemos el poder. Encontramos la provisión del poder en nuestra vida, Señor. Glorifícate en tu iglesia, en tu cuerpo, Señor, para gloria de tu nombre. Te agradecemos este tiempo, Señor, te honramos, y que esta palabra pueda dar fruto en cada corazón, en cada vida, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Confirma, Señor. Convicta cada corazón, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.